Amigo, no hay en la vida cristiana ningún sustituto para la oración. Si una persona en un accidente pierde una pierna o un brazo, en la actualidad se lo pueden reemplazar con una pierna o un brazo artificial de excelente calidad y funcionamiento. Si alguien no quiere utilizar el teléfono, lo sustituye con una máquina fax o con el email o correo electrónico. Usted puede ser sustituido en su trabajo y probablemente nadie notará su ausencia. Pero, escúcheme, no hay sustituto para la oración. Otras cosas pueden ser buenas y finas en sí mismas, pero no son sustituto. La elocuencia no es un sustituto para la oración, y ni la energía, ni el entusiasmo, ni el intelecto son sustitutos para la oración, porque no hay absolutamente nada con lo cual usted pueda sustituir la oración. Como yo lo siento, la oración es la más grande fuerza en el universo, pero tristemente es la menos utilizada. La gente siempre está tratando de obtener energía. Los científicos están tratando de utilizar la energía de los océanos que hay en el movimiento de las mareas y de las olas, o cómo utilizar mejor la energía nuclear o la energía eólica. Pero la más grande y desperdiciada de las energías en el mundo actual es la oración. Bien, vamos a Mateo 7, versículos del 7 al 11. Estas son palabras de Jesús, y Él las dijo en forma clara y sencilla. Así que no hay ninguna razón para dudarlas, sino más bien para creerlas. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hagamos 3 divisiones fáciles de este mensaje al pensar en los principios de la oración. Primero, la razón para la oración. En mi vida he meditado mucho acerca de la razón para orar. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Jesús enseñó en forma sencilla y clara que nuestro Padre Celestial sabe de las cosas que tenemos necesidad aún antes de que las pidamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que decirle lo que necesitamos? ¿Y por qué tenemos que pedirle lo que Él ya ha determinado darnos porque nos ama? ¿Alguna vez usted ha pensado en el misterio que significa la oración? Por último, ¿por qué oramos? Veamos Mateo 6, los versos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. En estos versículos aprendemos ciertas cosas. Primero, no oramos para impresionar a Dios. Usted no tiene que ser un Cervantes o un experto en el idioma español. Tampoco tiene que ser un poeta para utilizar un lenguaje florido. Usted, por mucho que se esfuerce, no puede orar para impresionar a Dios. Segundo, usted no ora para informar a Dios, porque el Padre Celestial conoce cuáles son sus necesidades. Tercero, oramos a Dios para invitarle a que trabaje en nuestro corazón y nuestra vida. Y si alguien me pregunta, Pastor, ¿por qué debemos hacer eso? Permítame darle 3 razones para hacerlo. Primero, es lo que yo llamo el factor delicia. Verá, Dios quiere que le amemos y quiere tener comunión con nosotros. Dios puede administrar este universo sin nuestras oraciones. Pero si Él lo hiciera así, usted y yo no tendríamos el privilegio de trabajar con Él y tener comunión con Él. En el capítulo 15 de Juan, Jesús se refirió a sí mismo como la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos. Y en Juan 15:4, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
si no permanecéis en mí. Jesús está haciendo énfasis en la realidad y la necesidad que tenemos de permanecer en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y en el verso 7 Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La oración es la manera que tiene Dios de que nos peguemos a Él. Es una manera de que nosotros habitemos en Él y Él en nosotros hasta que tengamos la misma clase de unión, de fusión que existe entre la vid y los pámpanos. Nosotros no lo podemos hacer sin Él y Él no quiere hacerlo sin nosotros. Una vez recibí la llamada del rector de un colegio invitándome a que vaya a dar una serie de mensajes. Yo le dije que me hubiera gustado mucho hacerlo, pero que mi agenda no me lo permitía. Y él me dijo, si le mando un piloto, vendría. Y yo, titubeando, le dije que no estaba seguro. Y me dijo, tenemos un piloto muy bueno, es piloto de un avión jet. Bueno, terminé aceptando la invitación. Y fui al aeropuerto, al lugar señalado. Y sí, ahí estaba el piloto. Pero el avión no era ningún avión jet, sino una pequeña avionetita que parecía de juguete. De todas maneras me subí y me senté junto al piloto rumbo al colegio en donde tenía que hablar. El piloto me preguntó, ¿sabe cómo manejar una avioneta? Y yo le dije que no. Y cuando él me preguntó si me gustaría pilotear esa avioneta, yo le dije que me encantaría. Estábamos sentados muy juntos, lado a lado, y él comenzó a decir, señalando cada cosa, muy bien, esos junto a sus pies son los pedales, este es el panel de instrumentos, estos son los controles y el volante, y comenzó a decirme que haga esto y eso, y que mueva esta palanca, que empuje este botón, etcétera, etcétera. Y de pronto me doy cuenta que estoy piloteando el avión. ¡Qué emoción tan extraordinaria sentí! Pero quiero decir, sin ninguna sombra de duda, que yo no hubiera podido hacerlo si ese piloto no hubiera estado a mi lado. No lo hubiera podido hacer. Él pudo haber volado esa avioneta sin mí, pero yo no lo hubiera podido hacer sin él. Pero él me dio el privilegio de pilotear esa avionetita con él. Fue una experiencia maravillosa que nunca lo olvidaré. Y mientras volábamos juntos, hubo una especie de unión invisible entre los dos. Invisible, pero tremendamente real y fuerte. Tuvimos comunión. Y yo dependí de él, aprendí de él, y él me permitió compartir la responsabilidad y privilegio de sus deberes. Y no pude dejar de pensar, esto es como la oración. Nosotros no lo podemos hacer sin Dios, y Dios no quiere hacerlo sin nosotros. Pero cuando Él nos permite que cooperemos con Él, tenemos la emoción de ayudar a Dios en el manejo de su vasto universo. La oración es genuina cuando permanecemos en Él y Él en nosotros. Segundo está el factor del desarrollo. Sabía que la oración es una de las formas en que crecemos. O sea, nos desarrollamos en oración. Veamos nuevamente Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunas veces oramos y parece que no llega ninguna respuesta. Y comenzamos a estudiar la palabra de Dios, comenzamos a buscar el rostro de Dios y empezamos a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta que llega la respuesta que puede ser sí, no o espera. Un jovencito puede tener un interés particular por una muchacha y quiere tener una cita con ella. Así que le pide una cita y ella le dice que no. Y él se pregunta, ¿por qué no querrá salir conmigo? ¿Será que tengo mal aliento? Así que presta más atención a su higiene dental. Y le vuelve a pedir una cita y ella nuevamente le dice que no. Ahora él se pregunta, ¿será cuestión de mi aspecto en general?
Y pone más atención en tener las uñas limpias, en cortarse el pelo y en ponerse ropa limpia. Luego le pide a la chica salir con él y nuevamente ella le dice que no. El pobre muchacho está desconcertado y piensa, debe ser algo más. Tal vez mis modales. A lo mejor la forma en que como. Y él mejora notablemente sus modales sociales y nuevamente, ya casi sin ninguna esperanza, él le pide a la chica que salga con él y para su sorpresa, ella le dice que sí. ¿Qué sucedió? Que en todo ese proceso de querer salir con ella, él estuvo mejorando su manera de ser, sus modales, su aspecto físico, tratando de que ella le acepte. En otras palabras, él estuvo creciendo en forma integral. Y eso es exactamente lo que la oración hace. Pedimos a Dios algo y no tenemos respuesta. Y pedimos otra vez y decimos, Señor, ¿será que tengo egoísmo en mi vida? ¿Será mi falta de fe? ¿Será mi poco interés en estudiar tu palabra? ¿Será mi falta de entrega y compromiso contigo? Mi amigo, la oración no solo es una delicia, sino que también es una forma de desarrollo. Nos ayuda a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Tercero está el factor de dependencia. Dios nunca quiere que vivamos independientemente de Él. Si Dios fuera a hacer las cosas por nosotros sin nuestras oraciones, fracasaríamos en tener la clase de dependencia que debe existir entre la vid y los pámpanos. Sería trágico si Dios administrara este universo sin tomarnos en cuenta para nada porque no conocemos la delicia de la oración. Nunca conoceríamos del crecimiento y el desarrollo que viene con la oración. Así que, sea que entendamos la filosofía de la oración o no, sabemos que Dios nos ha invitado a orar y nuestro Señor nos manda que oremos. ¿Qué es lo que pedimos en la oración? En Mateo 7:7 Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Observemos esto. Primero, pedid. Simplemente pedir. Dios nos ordena que pidamos. ¿Sabe usted que el gran problema en la oración no es la oración no contestada, sino la oración no ofrecida? Miremos lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. Jesús dice que debemos pedir. La oración no ofrecida no solo es una tragedia, sino también un pecado. En Lucas 18:1, Jesús se refirió a la necesidad de orar siempre. Y también enseñó que debemos velar y orar. Anote al margen en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración debe ser algo tan natural, tan normal como el respirar. Pablo dijo que debemos orar por todo, porque si le interesa a usted, también le interesa a Dios. Ahora, si usted no puede orar por algo, o sabe que sería erróneo orar por algo, entonces también es erróneo el hacerlo. No divida su vida entre lo secular y lo sagrado. No diga, bueno, oraré si voy a predicar un sermón, pero no tengo que orar cuando voy de pesca. ¿Cree usted que hay algo de malo en orar a Dios cuando va de pesca? ¿O cuando va a jugar su deporte favorito? ¿O cuando invierte tiempo en sus pasatiempos? Años atrás, junto con unos amigos, estuve en Cabo Cañaveral, en la Florida. Estuvimos pescando. No había ido de pesca por mucho tiempo. Tenía mi caña de pescar, mis anzuelos, la carnada, absolutamente todo. Y en el lugar en donde fuimos a pescar, yo estaba un poco lejos de mis amigos, con el agua hasta mis rodillas. Y a la distancia podía escuchar las voces de mis amigos atrapando peces. Y yo no pescaba nada. Y oré y dije, Señor, no estoy pescando nada, mientras que mis amigos aparentemente sí lo están haciendo. Señor, tú sabes que he estado trabajando muy fuerte y que a los tiempos vengo a pescar.
ayúdame a pescar no un pez chiquito, sino uno realmente grande. Y lancé una vez más el anzuelo con la carnada en el agua. De pronto, la línea se tensó, y yo también. Entusiasmado comencé a enrollar la línea y de pronto la trucha más grande que he visto en mi vida estaba frente a mí. Era una trucha que pudo haber ganado cualquier concurso por peso y tamaño. Unos momentos antes le había pedido a Dios que me ayude a atrapar un pez grande. Y ahí estaba un pez no solo grande, sino enorme. ¿Sabe lo que hice de inmediato? Le agradecí a Dios y le dije: Señor, eso fue formidable. Déjame atrapar otro más. Y Dios me bendijo 3 o 4 veces más. Ahora, usted puede pensar que eso fue un poco frívolo. Permítame decir algo. Ninguno de nosotros tiene nada que hacer si es que no podemos orar por lo que hacemos, no importa lo que sea. Si usted no puede orar por algo, entonces no tiene por qué hacerlo. Si algo usted no le puede pedir a Dios, entonces no tiene por qué desearlo. La Biblia dice: en todo con oración y súplica. ¿Puede usted pensar en algo que sea demasiado grande para Dios o demasiado pequeño para que no lo note o para que lo note? Piénselo. Pablo en Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así que debemos pedir, y alguien me preguntará: Pastor, ¿y qué si quiero algo incorrecto? Bueno, usted no pide lo incorrecto, pero sí le puede decir a Dios: Señor, estoy anhelando algo que es incorrecto, ayúdame a eliminar ese deseo de mi corazón. No importa lo que sea, preséntelo a Dios en oración. Nuestra responsabilidad es el pedir. La responsabilidad de Dios es el dar, siempre y cuando nuestro pedir sea de acuerdo a su voluntad. Pero no solo debemos pedir, sino que también debemos buscar. ¿Qué quiero decir con discernimiento? No solo que debe haber deseo, sino también discernimiento. Cuando usted está buscando, pudiera haber algo que usted no ve o algo que usted no conoce. Y si usted está buscando algo, quiere decir que es algo que está perdido o no se sabe. Y usted está tratando de encontrarlo, de saberlo. Podríamos decir, está tratando de descubrir algo. Amigo, amiga, ¿ha descubierto ya la realidad de Dios en su vida? Para que pueda orar a Dios, primero tiene que conocer a Dios, y para conocer a Dios usted debe haber recibido en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Si aún no lo ha hecho, lo puede hacer este mismo momento. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados, agradézcale a Jesús que Él derramó su sangre en la cruz para perdonar sus pecados, y entréguele el control total de su vida y comience a vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios.